La mañana de Mercado Visión tenemos el placer de recibir al ingeniero Juan Elizalde, amigo de la casa, de Elizalde Riffel Asociados. Juan querido, gracias por compartir este momento con nosotros. Buen día, ¿cómo va todo? Hola, buen día, ¿cómo andan? Feliz año a todos, espero que lo hayan pasado lindo. Igualmente, Juan. ¿Cómo anda Por acá Rosario? Bien, 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 estoy acá frente al río ahora Qué lindo, viendo pasar los barcos. qué No, linda vista bueno, tenés ahí. ¿Qué estás en Puerto Norte, por ahí cerca? sí, más, viste los hilos pintados de colores, o sea, Sí, Boulevard Oroño, doblando a la derecha, hay unas 4 o 5 cuadras. Estoy frente a un lugar que se llama la Casa del Tango, donde estaba la vieja estación del ferrocarril central argentino. qué Hacia lindo. un poquito más al este de Puerto Norte, yendo para el monumento, digamos. Ahora, debe ser una de las mejores zonas de Rosario, zonas que se le fue ganando al río, porque yo iba de chiquitito, yo soy de Cañada de Gómez, cuando iba a Rosario, eso estaba medio como oculto, ¿no? El río estaba oculto en esa zona. Claro, porque en realidad el ferrocarril llegaba hasta la estación Rosario Central, entonces Ah, toda esta zona enfrente había un gran paredón claro, donde estaban las vías y obviamente los pocos edificios que estaban opuesto al paredón, que era un barrio más de ferrocarriles, entonces no había grande desarrollo inmobiliario. Cuando se cortan las vías en la estación Rosario Norte y la claro. estación Rosario Central se desactiva, toda esta zona se abre y entonces se hizo un gran parque donde la gente viene a pasear y se Sí, pusieron dos o tres bares y bueno, lugar y ahí fantástico, un lugar buenísimo. lugar Y aparte fantástico. se puede ver la isla, con lo cual tengo larga vista y veo pasar y las lanchitas también, que salen los veleritos, lo que va arriba los veleritos, después la isla enfrente, que también ahí saca un poco la tasa de crecimiento del pasto porque hay algunas vacas enfrente, entonces la puedo ver. Así que bueno, me entretengo, digamos, con lo recreativo. ¿Qué estás Así viendo, que bueno. qué estás viendo de la ganadería saliendo del Paraná y los alrededores? Hoy, ¿qué ves, Juan? No, yo creo que por ahí lo que se está haciendo mucho hincapié son algunos. Mira, ahora estaba preparando, ahora tengo que dar una clase en marzo en la Facultad de Veterinaria de Tandil, entonces bueno, un poco viendo qué es lo que se ve en el horizonte, digamos, ¿no? Porque el marco de referencia, bueno, yo lo escuchaba a Pino y demás, decir, bueno, algunas cosas están cambiando y si esto sigue, el desafío de los productores va a ser distinto al que tenían hasta ahora. Hasta ahora era moverse por un impulso, apuntando que en algún momento la inflación me licuaba los costos y entonces me permitía cometer errores o no producir en forma eficiente porque después siempre había un factor que lo solucionaba. Eso no solo en la producción ganadera, le pasaba hasta al Ujú. comerciante, digamos, ¿no? O sea, de estoquearse o no en mercadería, sobre estoquearse. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de sobre estoquearse en algunas empresas agropecuarias, ¿no? También. Y hoy eso un poco cambió. Entonces, bueno, un poco hoy el desafío de este año va a ser para mí cómo lograr cierta estabilidad y crecimiento dentro de un marco no inflacionario donde ya no vamos a tener ni los picos ni los avatares que teníamos y que nos daban cierta rentabilidad aun cuando no la lográbamos, ¿no? Y yo creo que en eso hay un desafío para cada empresa. Obviamente, según la escala, va a ser un poco el desafío. Yo lo que veo que las empresas chicas obviamente tienen un problema de escala, aquellos productores que tienen poca hacienda, que son la mayoría, ¿no? Así de hoy el 75% de los productores en la Argentina tiene menos de 250 cabezas, algo así, no recuerdo Ujú, bien el último censo, pero ujú. es pequeña escala que hay en situaciones donde ahí tendrá que integrarse, buscar eficiencia, asociarse con otros productores, hacer convenios, etcétera, etcétera, para darle a su explotación más volumen. Y en el otro extremo tenés empresas como muy grandes, que en realidad tienen otros problemas que no son la escala, justamente. Si la escala en Argentina nunca fue un factor que le dio mayor eficiencia productiva. Tenés productores muy chicos que producen muy bien y productores Ujú. muy grandes que producen mal. Dentro de los productores grandes que producen muy mal, nosotros tenemos gente que tiene 10.000 vacas y cosecha 4.500 terneros. O sea, Claro. o zonas, digamos, que han padecido sequías
y nuevamente después no se corrigen los errores que se han cometido por no prever la sequía. Por ejemplo, si hoy viniese una sequía como la que tuvimos hace 3 años, y no sé cuántos productores pusieron tajamares, molinos, etcétera, etcétera, como para prevenir que no se le muera el 10 o el 15 o el 20% de la hacienda. O sea que la escala no implica índice de eficiencia, pero obviamente en una situación donde tus márgenes se han acotado, la escala ayuda. Sin embargo, las empresas grandes también tienen, ganaderas, también tienen su problema de escala, y yo diría que pasa más también, más por los costos variables, por los gastos de estructura. Hay empresas ganaderas que tienen gastos de estructura muy grandes, digamos. Entonces, o están sobredimensionadas, y los gastos de estructura en general han crecido a la par de los últimos años, donde las empresas, sobre todo las que hacen agricultura y ganadería, por fallas de la agricultura, en realidad han tenido que recurrir a la ganadería para hacerse de plata, entonces han entrado a trabajar con hacienda propia en hacienda capitalizada, en lugar de tener un feedlot con hacienda propia, tratan de hacer cosa de no pedir o necesitar capital, pero no han bajado los gastos de estructura. Hoy hay empresas que tienen gastos de estructura de $1 por kilo producido. Pues imagínate que si vos producís $2, $2.50, ponele el novillo. Quiere decir que te queda $1 para afrontar todo el resto, es decir, afrontar los costos variables, que son los costos de alimentación, los costos de personal, más afrontar la compraventa negativa, porque es decir, con ese dólar también tengo que pagar la diferencia entre el ternero y el gordo. Entonces, no te queda margen y no hay ternero, novillo, que aunque valga Ahí, Juan, tenés $3, el paredón cada vez más cerca con un gasto de estructura de ese nivel. y tenés el paredón cada vez más cerca, y por el otro lado tampoco tenés los frenos, porque tenés que recapacitar que por más que te bajen las retenciones y por más que exportemos carne premium de calidad a algún país importante o que valga $15.000 la tonelada, si vos tenés un gasto de estructura de $1, eso no te va a afectar absolutamente nada, Claro. ni va a hacer que no te lleve por delante el paredón, digamos, ¿no? Juan, y Entonces, en este contexto de costos, te hago la pregunta porque venimos hablando del tema del aumento de costos, del aumento de costos en dólares, pero el comentario de los que engordan en feedlot o los que tienen feedlot es que el alimento está bien o está razonable el precio. sí. ¿La comida está barata o accesible dentro de este combo de precios? Sí, sí, nosotros, al menos para los campos que nosotros manejamos costo de comida que es barata, obviamente dependiendo los lugares. O sea, nosotros tenemos raciones de terminación de 170.000 pesos en Salta, por ejemplo, 160.000 pesos en Salta, y raciones de 220.000 pesos acá cerca de Rosario, donde el maíz no tiene prácticamente flete. Claro. Pero con 220.000 pesos de ración, aún así, si vos sacás de tonelada de materia seca, si vos multiplicás 7 kilos de materia seca por 200, si querés 50.000 pesos, estaría 1.500, 1.700 pesos el costo de ración como mucho. Después le tenés que agregar un costo operativo, que es el reparto, el personal, el combustible y demás, que eso más o menos le aumentaría, le agregaría, digamos, alrededor de otros 250 pesos, 300, y estaríamos en un corral que convierte 6-1 porque tiene hacienda chica, está en 1.800, y en un corral que hace novillo estará el costo del kilo producido, incluyendo los costos variables, en 2.200 en la actualidad. Con lo cual, si vos decís, bueno, si lo vendo a 2.500, mi costo del kilo producido está por debajo. Lo que pasa es que depende mucho cómo venís con tu historia previa. Si vos venís de una compraventa negativa, o compraste, digamos, el ternero caro y ahora estás entrando en la puerta 12 de la salida de todos los feedlots, y bueno, con esos 300, 400 pesos que te está haciendo diferencia de costo de ración a favor tuyo, y ya habiendo pagado los costos variables, tenés que afrontar la compraventa. Entonces es bastante difícil, digamos, en esas circunstancias, porque es más un tema de compraventa que un tema de costo. Hoy el costo de alimentación no es caro, y de hecho no ha estado caro, y de hecho se puede abaratar aún más todavía. Nosotros ya ahora, un factor que está viniéndose, es decir, ya mucha gente nos pregunta, y de hecho lo estamos analizando, si le vamos a dar de comer soja a los novillos, porque están viendo que al precio que van a sacar con la soja, van a ser más conveniente no usar o no comprar, no sé, burlanda húmeda
o el propio speller de soja que lo tienen que canjear por soja, o speller de girasol y dar soja. Nosotros ya hemos dado soja en ¿Y es muchos campos. atractivo? ¿Se puede dar soja sin perder eficiencia o se gana eficiencia con eso? Y depende del resto de los componentes. Podés ganar de eficiencia si la ración tiene una concentración de energía media entre 2,7 y 2,6. Vos le pones grano de soja y mejorar la eficiencia. Ahora, si trabajás con una ración que ya tiene 3,2 megacalorías porque usás maíz grano húmedo Claro. mezclado con burlanda húmeda, si vos agregás soja no te va a cambiar demasiado la eficiencia. Lo importante es el costo de la proteína, digamos, y en realidad la soja nosotros la venimos usando mucho tiempo. Hay límites para el uso, que está en el orden estaría en el orden del 15 al 18%. La gente se confunde y dice, no, más del 7% de soja no puedes dar, pero en realidad no puedes dar más del 7% de extracto etéreo, es decir, de aceite que tiene que tener la ración. Como la soja tiene un 30% de aceite, en soja grano te puede ir a un 15 o un 18%. Nosotros tenemos un fildo acá que está en Arequito, que es uno de los principales acogedores de soja del país, y nosotros damos casi el 20% de sojilla porque nos sobra sojilla. Entonces, bueno, mientras no veamos ninguna alteración en las bostas, bosta negra, diarrea, baja de consumo, la soja cruda, es más, los ensayos que hemos hecho en varios lados y que también hizo INTA Villegas para comparar grano húmedo con grano seco, la base de la proteína ha sido la soja. Juan, Eso, bueno, son cosas que surgen por las coyunturas de la baja en los precios de alimentos que veníamos diciendo antes. Es decir, hoy la ración es un problema, ni lo va a ser en el año. El tema va a ser todo el resto, es decir, cómo se va a comportar el ternero y cómo se va a comportar el gordo, ¿no? Que eso sí va a influir. lo que venimos Eso, viendo, Juan, es la falta de novillo en la faena y lo indica también la preocupación de la demanda de la industria exportadora. Dicen que le sí, cuesta encontrar novillo. Para hacer novillo, sí, dicen, hay que hacer recría. ¿Hace recría la sí. Argentina hoy? Yo te diría que de lo que debería ser es mínima. Es mínima, primero porque está afectada. Es decir, la Argentina nunca se repuso de la pérdida de 6, 7 u 8 millones de hectáreas de pasturas de alfalfa que tuvo por allá por el año 2000. Ujú. Nunca logró reponerse ese golpe. O sea, sí, por supuesto, se fue al norte, en el NOA, hace recría, pero son recrías estacionales con gato, donde se fue un poco al NEA, donde se cambió parte de la cría por la recría, pero la gran recría que hay que hacerla en esta zona, que es toda la pampa húmeda, evidentemente no se ha hecho, al menos como para abarcar 2 o 3 millones de machos castrados o enteros, que es lo que vos necesitas para que el novillo aparezca. Ujú. Pues si no, porque vos fulano hace recría, mengano hace recría, qué sé yo, pero son hechos puntuales. Cuando vos sumás y juntás todos los porotos, en realidad no pasa, podrá aumentar 200.000 novillos más o 200.000 novillos menos, pero vos acá, para tener provisión de novillo y carne exportable, tenés que recriar entre 1 y 2 millones más de machos castrados, que primero los tenés que tener. Eso implica que yo tengo que ir a Claro. peleárselo a un filotero que los quiere comprar para hacer consumo liviano. Primero se lo tengo que sacar a él. Le tengo que pagar es decir, esos 1 millón, 2 millones de novillos, tengo que decirle, mira, me los llevo yo porque los quiero recriar. ¿Por qué me los llevo yo? Porque a mí me pagan el gordo mucho más y para mí es negocio recriar y vendérselo a un frigorífico. O lo termino yo, las dos versiones. Y en segundo lugar, eso primero sí se lo tengo que sacar a alguien. Y en segundo lugar, tengo que tener 600, 700, 800.000 hectáreas más de pastura para poder albergarlas. Porque si yo digo, bueno, voy a hacer soja, y en el medio pongo un verdeo de avena de 3 meses, eso no es recría, No eso podrá llegás. ser No llega Claro. porque hoy para que un novillo de exportación vos lo puedas terminar con 500 kilos, lo tenés que meter en el corral con 350. Claro. Si vos lo querés meter en el corral con 350 y lo destetás con 200, que es una exageración, pero ponele si no los 170 promedio, necesitas 170 kilos por año. A 500 gramos por día en el año llegás Un a año, gata claro. 150. Necesitas Claro. un año de recría. Un año grueso de recría, Claro. por no decir 14 meses, y después recién encerrado. No Claro. sé si me explico. Porque uno dice, no, yo hago Clarísimo. novillo en el año. Sí, pero tu recría es 9 meses y después 3 meses en cierre, no son 12 meses de Ahora, recría. ¿ves la Claro. posibilidad de que vuelva parte de ese campo que se fue a agricultura con los precios agrícolas que probablemente se sostengan por mucho tiempo en estos niveles? Bueno, uno nunca sabe, pero por lo menos es lo que dicen algunos especialistas.
Sí, yo creo que en lo que es área de agrícola no hay posibilidad de volver porque está toda desarmada. Es decir, Claro. vos sos de Cañada, si te vas por la autopista Rosario-Cañada no vas a encontrar un Desarmada que no hay molino. alambre, no hay aguada, a eso te referís, es una inversión muy Claro. grande. No hay gente, No no hay hay lugar donde gente, no poner hay la gente. gente, no Las hay casas gente. se abandonaron, no hay máquina. Entonces, olvídate, yo creo que Claro. la recría, para mí, si se desarrolla, se va a desarrollar en las empresas que hoy están, digamos, teniendo un impulso vía precio que les permita, digamos, prolongar la etapa recría. Si vos en las empresas que nosotros asesoramos, y la mayoría recría, pero porque, bueno, a nosotros nos llaman para eso, es decir, no nos van a llamar para decir, Claro, te sí, llamo para sí. decirte que voy a vender las vacas. Te llamo para decirte que no voy a tener más ganadería. No, el que te llama es porque obviamente está en este proceso. Entonces nosotros tenemos una imagen un poco sesgada. Si nos preguntan nosotros, sí, ya se hace bien, la estamos mejorando. Este año hemos tenido muy buenas ganancias en la primavera. Hay gente que está encerrando porque ya los 330 kilos los tiene ahora, no cuando lo pensábamos tener Porque en ¿qué, marzo. qué ganancia diaria tuviste en primavera, por ejemplo? Sí, nosotros hemos tenido ganancias que han superado, de acuerdo a la media de cada campo, en un 30-40% más. O sea, el que ganaba 700 pasó al kilo y el que ganaba Oh, un Claro. 500 kilo. estuvo en 700 gramos. Acá en la Eh, isla ha habido ganancia de primavera. Yo estuve en la isla, vos ves los novillos, con- parece que tienen el yo, peso de marzo. se veía el Y canutillo en estamos. la isla que tapaban a los novillos. Se lo Eh, tapaba, pero es ah, impresionante el pasto que hay impresionante. en la isla. Sí, sí, Todo eso se tradujo. Pero entonces me decís, bueno, ¿a qué nos pasa eso? Y a gente que ya venía haciendo recría. claro. Entonces, la recría hoy es un punto muy delgado porque no es tan fácil. Primero necesitas constancia, necesitas un año de programación. Y te voy a decir, uy, tuvimos una primavera espectacular. Sí, pero mirá lo que está pasando ahora. Tres Claro. meses Claro. después estamos lagrimeando porque el pasto se secó, porque ya las ganancias no son las mismas. Entonces, tenés que tener una constancia, una cadena forrajera para hacer recría. Tenés que tener volumen, y a nivel de empresa, tenés que tener volumen, y a nivel país, tenés que tener otras condiciones para que 2 o 3 millones de terneros pasen a novillo pesado y no queden como novillitos. Entonces, ahora eso, para que eso pase a nivel país, lo van a tener que hacer las empresas que hoy siguen haciendo recría, que tienen campo, y que vía intensificación van a aumentar la carga. Si vos decís, bueno, si yo puedo tener en Claro. lugar de 3, puedo tener 5, bueno, eso va a contribuir a la recría. Si yo tengo 2 o 3 millones de hectáreas, que en lugar de tener 3, son conscientes que pueden tener 4 o 5, la recría se va a hacer ahí. Pero no va a volver en las zonas agrícolas porque no está ni siquiera la mentalidad. Aparte, en esas empresas, que son las del sur de Santa Fe, el que hacía la ganadería ya no está, Ya no está. porque es el abuelo, el Está- padre, Están entonces los están los hijos y los hijos. nietos que tienen otro chip en la cabeza. Sí. Sí, peleándose por ahora las míseras 20 hectáreas que le tocó a cada uno. Entonces, eso no va a volver, no puede volver. ¿Cuántos Es- casos de es esos, no, que- Juan? y la mayoría, la Del mayoría. abuelo que deja el campo pensando Que, que le ade- soluciona algo a la que familia y al además en final esa es un zona de lío. la que habla Juan ya los campos Ya estaba, no eran grandes, ya estaban acotados, ya ¿no? estaba. Ya estaban Lo que acotados. pasa es Ahí que es una va. producción intensiva, es decir, Sí, saco 50 quintales de soja, como claro, cuando fue Arequito, en su momento, en su apogeo, y con 100 hectáreas me fui a vivir al pueblo, me tal hice la cual. casita, me fui a Torín. Ahí dicen que hay 3 cosas que trajo la soja al sur de Santa Fe. Una es me hice a vivir al pueblo, la otra el torino, y la tercera la chinche, digamos, ¿no? Claro. Son las 3 cosas que trajo la soja. Bueno, hoy esta zona es imposible, pero esta zona, digamos, puede seguir especializándose en otra parte, porque alguien tiene que seguir haciendo el novillo o el novillito para consumo. Y esta Sí, zona, digamos, como tiene mucho grano, claro, es decir, no sería un Claro. problema que acá en Santa Fe no se haga recría. Aparte, Santa Fe está bastante balanceada, por la mitad de Santa Fe para el norte es cría, claro, muy bajos índices, diría los menores índices del país, pero es cría, se puede mejorar, y el sur es todo filo. Es decir, salvo en totalmente. las cuencas de arroyos y algún invernador clásico que quedó, que todavía no es viejo y no tiene hijo, no tiene nieto, entonces todavía puede pensar un poco más. Entonces, ahí podés hacer recrías. Pero para acá enfrente tenés la isla, tenés Entre Claro. Ríos, tenés zonas de cría que la podés transformar en recría. Lo que pasa es que todo eso, para mover eso, tiene que haber un precio que lo condicione, digamos, ¿no? Fundamental. Si no, vendo el ternero, tengo más vacas, el ternero ese va a parar a un filo, se recriará un poquito, pues se vende liviano. Entonces, el requerimiento de recría, las condiciones todavía para que se den, me parece que tiene que haber un cambio aún más estructural, y de hecho, como yo te comentaba en el inicio,
Yo creo que las empresas a sí mismas tienen que tener un cambio interno, porque tenemos que ser conscientes que la gente no tiene que esperar mucho más que de ellos mismos, porque Milei no me va a venir a cambiar el bollero, no me va a venir a hacer una IATF. Entonces voy a decir, bueno, Milei me puede dar las condiciones, decir, bueno, listo, yo te doy estabilidad por 4 años, entonces largate a una IATF, largate a una inseminación, poné un pastoreo rotativo, pero después el que lo tiene que hacer es el empresario, digamos. Si el empresario no lo hace y está esperando de que venga alguno a comprarle los novillos en la puerta de tu casa. El otro día hablaba con alguien y dice, no, porque yo voy a tener la posibilidad desde acá entonces de vender el novillo y saber a dónde va, y con eso voy a poder, el que lo compra va a poder trastear y va a llegar hasta el campo que yo lo produzco. Bueno, Barro, ¿tenés página web? ¿Ya tenés Instagram? ¿Tenés un lugar donde te conozcan? Porque a vos en el mundo no te conocen, no te registran, no sos nadie. Entonces vos podés tener el mejor novillo del mundo, pero si vos no haces las acciones y no buscás las, te asociaste con un frigorífico. Yo el único que me parece que eso lo está haciendo profesionalmente es un veterinario que asesoro acá en Gualeguay, que hace Guayú, que es Luis Barco. Vos entrás a la página, tiene gran promotor del Guayu. Sí, el querido Luis Barcos. Sí, es muy interesante todo ese proyecto. Sí, muy profesional. Pero el único que tiene un objetivo profesional de hacerse conocer, de hacerse saber y de trascender. Entonces, bueno, vende los novillos muy bien, mandamos un sistema. ¿Con cuánto lo termina Luis Barco? Y con 800 kilos. Claro. Si mirá que vos calculás que con uno de esos replanteás o sustituís 3 de las recrías normales. Entonces, bueno, si no aparece en ese cambio estructural, esperando que Milei me baje el precio, me parece que no va a pasar nada. No sé si me explico. Juan, un placer como siempre, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en cualquier momento. Si se van de vacaciones, que tengan felices vacaciones. Igualmente. Y si no, nos veremos. Muchas gracias. Igualmente. Juan Elizalde, en la mañana de Jueves de Mercado Edición.